Hola a todos, bueno, estamos con Pablo Dandoa, él es socio de EY Argentina, de la división de consulting. Vamos a estar hablando un poco de tecnología y de eficiencia en los grandes proyectos de capital, ¿no? Bueno, estos proyectos que de alguna forma son de gran envergadura. Nos vas a contar, Pablo, de qué se tratan esos proyectos, qué oportunidades y qué desafíos hay en el contexto actual de Argentina y obviamente cuál es el rol que ustedes desde EY cumplen como para potenciar un poco esas oportunidades. Así que gracias por estar hoy charlando con nosotros y bienvenido. No, gracias a vos por invitarme y un poco, primero antes de entrar en la tecnología, me gustaría generar un contexto de qué implica un proyecto de envergadura, como puede ser la construcción de un oleoducto, la construcción de una refinería. Básicamente es un proyecto donde trabajan muchísimas personas de distintas empresas intercambiando mucha información desde planos, documentos, especificaciones técnicas, manuales de mantenimiento de equipo, y son miles de documentos. En general son muchas las empresas que trabajan porque no hay una única empresa responsable de toda la obra. Entonces la tecnología hoy juega un rol fundamental porque permite integrar toda esa información que es generada por distintas empresas, por distintos especialistas, en distintos momentos, en un entorno común de datos, generando una única fuente de la verdad a las cuales todos pueden acceder en el momento que corresponda para asegurarse de estar trabajando con la última versión de estos documentos. Eso genera muchos beneficios porque permite que fluya la comunicación entre las distintas partes que forman parte del proyecto y que todos estén trabajando sobre la misma versión de estos documentos que son la base para empezar el proceso de construcción, ¿no? Entiendo que esto que comentás también implica de alguna forma de la tecnología en sí mitigar ciertos riesgos que tienen que ver con la planificación, ¿no? Si esa planificación no está, claramente hay otros desafíos, hay otros retos, hay otros riesgos. ¿Cómo la implementación de tecnología, el apostar a desarrollos digitales, de alguna forma mitiga justamente estos riesgos? Bueno, cuando hablamos de tecnología, en realidad tenemos que hablar de tecnología en el sentido amplio, porque esto es la conjunción de un par de metodologías, que son formas de trabajo, que están soportados por tecnologías. Principalmente hablamos de BIM, que es Building Information Modeling, y de AWP, que es Advanced Work Package, que permiten trabajar en crear como una maqueta digital, pero inteligente, de lo que va a ser la construcción. Es decir, antes de pisar el terreno, antes de empezar la obra, antes de empezar con las excavaciones y el movimiento de suelo, uno puede simular todo el proceso constructivo con cada una de sus fases en un modelo 3D digital que pasa a ser un modelo 3D inteligente. ¿Qué significa inteligente? Que no es solamente el diseño geométrico o la representación geométrica de cómo va a quedar la planta, sino que tiene las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes. Si hay un equipo, puedo saber cuál es el número de serie de ese equipo, a qué proveedor se lo estoy comprando, cuáles son las características de operación que va a tener ese equipo hacia adelante. Entonces, yo puedo simular, antes, de nuevo, de empezar con el proceso constructivo, cómo va a ser la secuencia de pasos para el montaje. Puedo detectar interferencias, por ejemplo, entre circuitos eléctricos y cañerías con agua. Puedo también identificar aspectos logísticos críticos. Por ejemplo, si yo tengo que mover un elemento pesado dentro de un sector de la planta o refinería que estoy construyendo, puedo simular con las características de un modelo de grúa específico cuál es el ángulo de giro que tiene y si ese modelo de grúa realmente me permite mover ese elemento pesado dentro del espacio reducido que tengo. Entonces ahí, si me equivoqué de modelo de grúa, es simplemente un clic y pruebo con otro modelo de grúa diferente que sí se adapte a mis necesidades. Si eso me ocurre en el campo, en el terreno, en el Claro, momento es de difícil, construcción, difícil corregir, ¿no? tengo un Claro, costo de corrección altísimo. es Sobre una... todo porque muchas veces las obras se realizan en lugares remotos y por ahí trasladar una nueva grúa son varios días de trabajo y eso implica mucho costo y mucho impacto en el cronograma. Mencionabas también esta, más allá de BIM, la otra herramienta que es esta Advanced Word Packaging. ¿Cómo contribuye a la mejora de estos procesos esta
herramienta puntualmente? Sí, AWP o Advanced Word Packaging es una herramienta que lo que hace es arma como una secuencia de paquetes manejables para el proceso constructivo y une las actividades que están vinculadas con la ingeniería, con las actividades que están vinculadas con la construcción, con las actividades que están vinculadas con la compra de los materiales necesarios. Entonces, básicamente esta metodología lo que logra es asegurarse que en el momento que tengo que instalar un equipo, tenga claro cuáles son los pasos que tengo que seguir para instalar ese equipo. Primero, que todos los elementos que necesito para instalar estén disponibles en el sitio de la obra. Y después, por ejemplo, que cuente con los tornillos o con las herramientas necesarias como para poder efectuar ese montaje. Son dos herramientas, dos sistemas, metodologías que funcionan como en simultáneo y de alguna forma se complementan. BIM y AWP, o sea, funcionan al momento de una operación, de un proyecto. Sí, son metodologías, ambas son metodologías de trabajo que se complementan y acá la clave es la tecnología que lo que crea es un entorno común de datos que permite el intercambio de información entre los distintos actores, de manera que los paquetes de trabajo, las actividades que yo voy trabajando utilizando AWP me sirven para enriquecer este modelo 3D digital inteligente que voy creando, que es la base de la metodología BIM. Estas son herramientas nuevas, surgieron más o menos después del año BIM. En el año 2018 apareció la ISO 19650, que es la que en cierta medida lo globalizó. Inglaterra fue el precursor de esta metodología. AWP es del año 2013 aproximadamente. Y bueno, año a año se van perfeccionando. Y en los últimos años hubo un trabajo de ver cuál es la manera de integrar estas dos metodologías entre sí. Con lo cual claramente trabajan hoy en conjunto y la tecnología es la herramienta que permite facilitar el intercambio de información entre ambas. ¿Cómo podemos pensar o cómo se logra la transición a un gemelo digital? Vos explicabas esto que tiene que ver con, también hay mucho de simulación y de prever lo que puede llegar a ser después un proyecto, ¿no? ¿Cómo se logra esa transición y qué ventajas ofrece para un proyecto, para una organización que invierte en esto? Bueno, hablemos primero qué es un modelo digital, porque hasta ahora, digamos, con BIM, en la etapa de ingeniería y en la etapa de construcción, uno construye una maqueta o un modelo 3D inteligente, porque tiene un montón de información, tiene tags y cada tag está relacionado con cada equipo, y de cada equipo puedo tener hasta el número de serie, a quién se lo compré, cuál es el manual de instalación, cuál es el manual de mantenimiento. Pero todo esto es en la etapa de diseño y de construcción. Cuando yo termino la obra y la obra pasa al estado de operación, se produce el proceso de puesta en marcha y comienza a operar, a esta maqueta inteligente o modelo 3D se le puede empezar a conectar sensores que miden distintas variables, dependiendo del tipo de planta, pueden medir desde temperatura, vibraciones, caudales, presiones, y entonces me permite contar con una réplica digital exacta del activo que estoy operando, y a partir de ahí tengo muchas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Por un lado, puedo trabajar con toda esta información de los sensores, de los datos que voy produciendo, incorporando ahora herramientas de inteligencia artificial para poder predecir comportamientos y poder detectar si un equipo dentro de la refinería, por ejemplo, está teniendo algún problema porque los sensores detectan que la vibración es superior al intervalo de vibraciones normales para funcionamiento de ese equipo y disparar rápidamente un mantenimiento predictivo. O también puedo simular escenarios de producción. ¿Qué pasa si aumento la producción un 20%? ¿Cómo impacta eso en mi sistema de trabajo? Puedo simularlo. Me sirve también para entrenar a mis operarios, porque puedo, a través de esta simulación, entrenar a operarios en la gestión de equipos complejos o que en la vida real cuesta mucho o tiene grandes riesgos, digamos que alguien aprenda directamente, por ejemplo, manejando un equipo que mueve elementos pesados de un elemento a otro. Puedo simular, por ejemplo, las vías de evacuación frente a un siniestro también, con lo cual trae muchas ventajas. Y en realidad cuando uno ve el proceso de punta a punta,
Hay grandes beneficios en la implementación de la metodología BIM y AWP y tener una maqueta inteligente para la etapa de construcción. Se estima que esos beneficios, en función de nuestras experiencias, pueden estar en 8% de reducción de costos y aproximadamente 15% en nivel de precisión en el cumplimiento del cronograma. Pero en realidad el beneficio mayor viene cuando toda esta información que logré capturar en la etapa de construcción, me la llevo a la operación. ¿Por qué? Porque construir un activo o una planta tarda 1, 2, 3 años, pero después la termina operando por 20. Entonces, si uno cuenta con un gemelo digital, que la base para construir ese gemelo digital es haber trabajado con un nivel de detalle suficiente y muy preciso en la construcción del modelo BIM, voy a tener todos los beneficios de una operación mucho más eficiente en los 20 años de operación o de uso de esa planta. Y, Pablo, ¿cómo es el mapa de situación en cuanto a el sector privado y el apostar a este tipo de desarrollos? ¿Cómo está la adopción de estas metodologías? ¿Quiénes son los que impulsan de alguna manera al interior de una empresa que realmente se invierta en este tipo de herramientas? Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo y después de Argentina. En el mundo esto nació en Inglaterra, donde Inglaterra primero tiene una serie de normas que después se transformaron en la ISO 19650. Y lo que hizo fue impulsar para todas las obras públicas de cierto monto o de cierta complejidad la obligatoriedad de usar este tipo de metodologías. Entonces eso le dio un impulso muy fuerte. Brasil en algunos estados también tiene leyes que impulsan. Acá en Argentina, desde el punto de vista de gobierno, estamos todavía en una etapa incipiente, pero sí las grandes empresas que están realizando operaciones o más que operaciones, están realizando procesos de construcción de grandes infraestructuras como refinerías o oleoductos, están viendo los beneficios que este tipo de metodologías traen, y empresas de oil and gas, de energía, inclusive también de real estate, los dueños o los propietarios de estas grandes inversiones o nuevos activos, en cierta medida están empujando a los contratistas que trabajan a implementar estas metodologías porque no solamente ven los beneficios en la ejecución, en la planificación y en la ejecución de la obra, sino también en el mantenimiento y en los beneficios vinculados con la operación posterior. O sea que están ya las empresas locales percibiendo estos márgenes de mejora, esta reducción de costos, todo lo que implica esto que vos describías a largo plazo, ya lo están viendo y están de alguna manera subiendo la vara de sus propios contratistas, ¿no? Exigiendo que empiece a funcionar acá también, más allá de que la política y las políticas no lo exijan. Sí, es un proceso incipiente, no es algo que está súper maduro. Si uno mira otros mercados, como el europeo, está mucho más maduro. Pero decididamente las empresas están empujando y uno puede decir que hoy grandes empresas propietarias de activos están empujando a sus contratistas para, cuando sacan una licitación para una fase del proceso constructivo, por ejemplo, utilizar los estándares BIM. Y acá que un poco vinculado con eso, ¿cómo están viendo desde el punto de vista de la cultura de las organizaciones? ¿Qué importancia tiene que haya como una transformación cultural al interior de las organizaciones para que realmente se decida impulsar estas metodologías, estos cambios? Entiendo que implica cambios también en los colaboradores, en todos los operarios. ¿Cómo se trabaja y qué importancia tiene, ¿no?, el cambio cultural al interior de una organización? El cambio cultural es clave. O sea, en todo proceso de transformación, la gente es la que hace que las cosas sucedan. Entonces y es la parte más difícil también, ¿no? Muchas veces. Y decididamente es la parte más difícil. No puedo tener buenos procesos, templates, herramientas de software que faciliten, pero si la gente no está convencida de los beneficios, es muy difícil que eso realmente se materialice. Nosotros desde EY trabajamos fuertemente en ese proceso de alineamiento cultural, trabajando en lo que es la comunicación de los beneficios y logrando el compromiso y el involucramiento de las personas, mezclando, por un lado, habilidades
técnicas hard vinculadas con la ingeniería, donde contamos cómo son los procesos, cómo son los templates y demás, con habilidades más soft que están vinculadas con las personas. O sea, acá lo que es importante es entender del punto de vista de cada uno de los impactados, cuáles son los beneficios que trae esta aplicación hacia futuro y cuáles son los costos que también trae implementar estas nuevas metodologías, pero sobre todo lo que hay que lograr es un convencimiento de que el costo, porque existe un costo, porque uno ahora tiene que trabajar más en la etapa inicial, Claro. pero ese costo después se repaga con un beneficio muy grande porque evita un montón de ineficiencias en la etapa de ejecución. Entonces, lograr esa conciencia de que vale la pena invertir al inicio para después recuperar con creces en las etapas siguientes es algo que es clave trabajar con las personas para lograr esta transformación cultural, que es la base, porque si la gente no adopta la tecnología, es muy difícil que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Volvamos un poquito a los márgenes de mejora. Mencionabas algunos datos concretos de cuáles son esos porcentajes en términos de costos de un proyecto, en términos de tal vez mejorar determinadas cuestiones que tienen que ver con la precisión. ¿Qué datos están hoy manejando y que de alguna manera las empresas, como decíamos, perciben ya que está sucediendo y por eso están prestando atención a estas metodologías? Bueno, un poco los márgenes de mejora van a variar de proyecto a proyecto. No hay un estándar que uno pueda decir, este es el margen que siempre va a haber cuando implemente estas metodologías. Un poco nuestra experiencia nos marca que, como había mencionado antes, podemos hablar de una reducción de alrededor del 8 al 10% en los costos y una precisión en el cronograma que puede estar en el orden del 15-20%. Y ahí como... En proyectos de envergadura, como estos proyectos, Claro. grandes proyectos de construcciones que hablamos de por ahí cientos o miles de millones de dólares, el monto absoluto que hay atrás de estas reducciones es muy significativo. Totalmente. Y ahí cómo acompañan desde EY, cómo colaboran para que justamente la implementación de estas metodologías, de estas herramientas, se traduzcan en estos porcentajes de mejora. ¿Cuál es un poco el rol que vienen a cumplir? Bueno, nosotros trabajamos con las empresas en todo lo que es el ciclo de vida del activo, desde el momento del diseño hasta la operación. Algunos ejemplos: hemos trabajado con varias compañías en la región en ayudarlos a definir cuál es su hoja de ruta de transformación hacia una ingeniería digital para poder implementar BIM o para poder implementar a WP. Y después muchas veces los acompañamos en el proceso de implementación, que el proceso de implementación tiene como 3 grandes fases. Una primera fase que es más de escritorio o de diseño, donde uno tiene que diseñar procesos, tiene que diseñar templates, tiene que desarrollar bibliotecas con los componentes que voy a utilizar después a lo largo del proceso constructivo. Y después, una vez que está claro el modelo de cómo voy a operar, tengo que trabajar con la gente. Y ahí entra la gestión del cambio, la capacitación y lograr el involucramiento de las personas para que estas metodologías y estas nuevas tecnologías se puedan implementar de una manera sostenible. Entonces, primero hago el diseño, participo en el desarrollo de todos los estándares, procesos y templates, acompaño con la gestión del cambio en la capacitación y en la adopción de las personas, y normalmente lo que se hace es se trabaja con algún proyecto piloto para poner en práctica, que puede ser una obra acotada, para poner en práctica estas nuevas metodologías. Y ese proyecto piloto, ¿qué permite? Permite que la gente pueda vivenciar cuáles son los beneficios y que se transformen en embajadores del cambio en el momento que uno vaya a replicar ese proyecto piloto en proyectos más complejos dentro de la organización. Bárbaro. Y ahí también hay algo que tiene que ver con la propuesta de ustedes, que es una red más allá de Argentina, ¿no? Una red regional que acompaña también todo este impulso hacia estas herramientas. ¿Cómo aprovechan desde EY justamente esa red para potenciar esta propuesta de valor que tienen hoy para estos grandes proyectos de capital? Bueno, dentro de EY nosotros hoy estamos operando como One Latam.
Es decir, una única firma dentro de Latinoamérica. Entonces, eso nos permite contar con profesionales de la región. Tenemos más de 200 especialistas dentro de un área que se llama CREAS, que es Construction and Real Estate Advisory Services, dentro de nuestra división de riesgos o risk, con mucha experiencia en este tipo de proyectos, pero que por ahí han trabajado en mercados donde estas tecnologías o metodologías están más maduras. Entonces, al operar de una manera regional nos permite contar con estos profesionales que pueden traer las mejores prácticas y sobre todo las lecciones aprendidas en proyectos similares, por ahí en otros países de la región, y ver de qué manera los podemos adaptar y complementar con la realidad y el contexto argentino. Bárbaro. Bueno, Pablo, no más preguntas, creo que hemos recorrido bastante, sobre todo para entender, ¿no?, los beneficios que tienen estas metodologías para estos grandes proyectos de capital. Un placer haberte tenido en esta ocasión charlando con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias.